¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Hernán Schell, soy docente, guionista, crítico de cine y estoy acá para hablarles de Lars von Trier en general y de tres películas de él en particular, en ocasión de la exhibición que va a hacer Bama Cinearte justamente de tres films de él que son Anticristo, Melancolía y Ninfómana. Lars von Trier es uno de los directores más conocidos que hay en el cine actual y decididamente es el director más renombrado del cine danés, de la historia del cine danés, junto con otro llamado Carl T. Dreyer, que filmó hace bastantes décadas atrás. Justamente Lars von Trier es comparado más de una vez con Carl T. Dreyer por diversas razones. La primera de ellas quizás tenga que ver con que ambos directores están obsesionados con la cuestión religiosa, sobre todo von Trier en las tres últimas películas. Los dos directores además son caracterizados, bueno, en realidad Dreyer lo fue en su momento y von Trier lo es ahora, por ser realizadores que tuvieron una suerte de atención y consagración temprana por parte de la crítica y que en un momento de su carrera tuvieron un quiebre y esa crítica que en principio lo ovacionaba de modo prácticamente unilateral se volvió especialmente divisoria, por así decirlo. O sea, a partir de una película determinada, los dos directores empezaron a hacer films que dividieron a la crítica en dos partes, aquellos que lo tomaban como un genio y otros que lo tomaban como un gran farsante. Justamente los detractores, o mejor dicho los defensores de von Trier, dicen justamente que va a pasar con von Trier lo mismo que pasó con Dreyer en su momento. En su momento Dreyer, con películas como Ordet o Gertrude, causaba divisorias y con el correr de los años fue cada vez más canonizado. Y que con von Trier va a pasar lo mismo y que algunas películas que hoy causan una fuerte divisoria de aguas en la crítica, con el tiempo van a terminar siendo unánimemente aclamadas. Por supuesto que más allá de que pueda gustar más o menos el cine de von Trier, hay algo que está bastante claro. Y es que se trata de un director sumamente provocador. De hecho, él mismo dice que es un cineasta provocador. Y asegura que von Trier dice que su lema es que el cine debe ser como una piedra en el zapato. Que sus películas deben ser como una piedra en el zapato. Algo que ha cumplido a rajatabla en casi todas sus películas, exceptuando por alguna que otra, como por ejemplo El jefe de todos, que es un film del 2006, una comedia que hizo von Trier del 2006, que está realmente muy muy bien y que lamentablemente pasó muy desapercibida, la hizo entre Manderley y Anticristo. Pero si sacamos casos como El jefe de todos nosotros, el resto de las películas de von Trier son en general muy muy irritantes. Tanto en el bueno como en el mal sentido, depende de cómo se la quiera ver, pero digo, no son películas que causen, por así decirlo, indiferencia y mucho menos que causen una inmediata simpatía. Lo que hay que decir de todas maneras que von Trier no es un provocador cualquiera, por así decirlo. O sea, hay muchos artistas que son provocadores y esa provocación dura meses. Duran con la primera película y después se extinguen en la más absoluta intrascendencia. Lo que nadie puede negar, ni aun el mayor detractor que pueda existir de von Trier, es que esta persona viene realmente provocando, desde yo diría El elemento del crimen de 1984, si bien tiene dos anteriores, pero desde El elemento del crimen que viene provocando bastante, y al día de hoy, o sea, casi 30 años después, esta persona sigue siendo causa de discusión entre muchísimos críticos, cada vez más incluso. Se sabe bastantes cosas de él, se saben que es una persona con muchísimas fobias, entre ellas por ejemplo la fobia a volar. Se sabe la cantidad de polémicas que tuvo, como por ejemplo en el Festival de Cannes, cuando él exhibió Melancolía, que dijo aquella famosa frase sobre Hitler, que en realidad fue un chiste de humor negrísimo. Él tiene un humor negrísimo que se ve además en sus películas, muchas veces se ve de un modo lateral, pero está en sus películas. Y se sabe también que es un gran amante de hacer películas por bloques de trilogías. Tiene la trilogía de Europa, dada por El elemento del crimen, Epidemia y Europa. Tiene la trilogía de las mujeres buenas, dada por
conformada, mejor dicho, por Contra Viento y Marea, Los Idiotas y Bailarina en la Oscuridad. Y tiene la trilogía americana, de Norteamérica, que está dada por Dogville, Manderley, y una tercera que se llama Washington, que aún no sabemos bien cuándo la va a poder hacer, si es que alguna vez la va a poder hacer. Su última trilogía es justamente la que se va a exhibir en Bama Cinearte, y está conformada por Anticristo, Melancolía y Ninfómana. A este tríptico el propio von Trier lo ha llamado la trilogía de la depresión. Y tiene que ver más que nada no solamente con que en las tres películas hay tres mujeres depresivas, y depresivas algunas de ellas por razones muy muy concretas, sino que también el estado en el que lo hizo von Trier, en el que los ideó von Trier, fue justamente un estado de depresión profunda. Él es un depresivo crónico, y justamente cuando él había hecho El jefe de todos nosotros, él había dicho, había asegurado que iba a retirarse del cine y que quizás haría una última película que sería Anticristo, que la haría en un estado de completa depresión. Pero se ve que la depresión le dio también un buen grado de inspiración y terminó siendo Anticristo, Melancolía y Ninfómana. Son tres films muy extremos a su modo. Son tres películas que, de nuevo, es imposible que dejen a una persona indiferente. Y son tres películas que tienen bastante en común también. No solamente porque las tres están protagonizadas por Charlotte Gainsbourg, suerte de actriz fetiche de los últimos años de von Trier. Actriz con la que además ha tenido una suerte de relación amor-odio que algunos han comparado con la relación que tuvo Herzog con Kinski, allá lejos ese tiempo. Sino que también las tres películas tienen varias cosas en común. Primero que nada, que en alguna medida releen géneros, que yo voy a hablar específicamente qué géneros son, los subvierte de un modo sumamente interesante. En segundo lugar, lo que hace también von Trier en esta trilogía en cuestión es oponer dos discursos, que es un discurso científico y un discurso más religioso, normalmente sin optar por ninguno ni por el otro, e incluso teniendo una especial antipatía por el discurso científico, que suele ser destrozado por von Trier. En las tres películas aparecen tres personas que tienen un conocimiento científico determinado en la psicología, en la cosmología, o en el caso de la etología, en Ninfomanía, una persona que sabe acerca del comportamiento animal. Y en alguna medida están estos tres personajes que creen tener todo absolutamente claro, que creen poder reducir, si se quiere, lo humano a una serie de comportamientos, o lo cósmico a una serie de comportamientos en los cuales uno puede estar completamente seguro, y todo, absolutamente todo, se les subvierte. Y son tres películas que también se caracterizan por terminar bastante mal. No por nada se llama la famosa trilogía de la depresión. Piensa que, como veremos, quizás Melancolía sea a su modo una suerte de pesadilla feliz, o una suerte de pesadilla con un final, llamémosle, amargamente feliz, y ya veremos un poco por qué. Anticristo fue la primera de esta trilogía. Es una película protagonizada por William Dafoe y Charlotte Gainsbourg. Parte de una trama tan sencilla como terrible, y que tiene que ver con una pareja que, mientras están teniendo sexo, se distraen, y el hijo de ellos, un nene muy chiquito, se sale de la cuna y se termina tirando de un piso alto y muriendo. Esto que estoy contando está al principio de la película, así que no se preocupen que esté, por así decirlo, adelantándoles nada al menos relevante o sorpresivo hacia el final. Y justamente lo que va a pasar es que la mujer cae en una crisis total, absoluta, aparentemente terminal, y el marido, que es psicólogo, terapeuta en realidad sería la palabra más exacta, decide tenerla a su mujer como una suerte de terapeuta, creyendo que puede tener todo absolutamente controlado, y se va con ella en un momento en que ya directamente no puede tratarla en un lugar normal, común y silvestre. Se va justamente, en su departamento mejor dicho, se va a una cabaña en un bosque. Anticristo es una película muy rara, porque uno tendría a pensar que está hablando de la llegada del anticristo, y en verdad no pasa nada de eso. En algún momento se insinúa que el chico pudo haber sido un anticristo por una malformación en el pie, pero esa es
muy dejado de lado, es casi anecdótico dentro de la película. Y sí, lo que es Anticristo es una suerte de mixtura entre dos tipos de formas de concebir el terror. Ustedes saben que en la historia del cine de terror hay dos formas de concebir el terror. Una es lo que se llama el terror psicológico. El terror psicológico nace con Val Newton en el año 1940, en la década del 40, creo que es 1942, con la película La Mujer Pantera. En esa película, el productor Val Newton y el director Jacques Tourneur concibieron una suerte de terror que se llamó el terror psicológico, no solamente porque había lo que se llamaba un terror fuera de campo, o sea, un monstruo que en buena parte del metraje no se veía, sino también porque era un tipo de terror que parecía salir de la mente de los personajes, que un terror que estaba generado por una psicología enfermiza de su protagonista principal. Ese tipo de terror, por ejemplo, sería imperante en películas como por ejemplo las de Roman Polanski y films como El bebé de Rosemary, con los que Anticristo tiene un par de puntos en común, entre ellos la paranoia y la caída en la locura de sus propios personajes. No obstante, lo que hace von Trier también ahí en esa película es juntar ese tipo de terror, que tiene que ver con un terror psicológico, en el sentido de un terror que parece salido de la psicología y los delirios de sus propios personajes, no solamente de Charlotte Gainsbourg, que es la que parece demente desde un principio, sino del propio William Dafoe, que parecería el centrado, sino que también mezcla eso con un tipo de terror que no es nada común dentro de lo que es el terror psicológico, que es el terror escopo, el terror a ver, y que tiene una raíz con lo que se llama el terror gore, el terror sangriento, y que se basa justamente en imágenes de shock. Entonces es muy raro porque incluso von Trier traslada esta película de terror psicológico en un clima o un ambiente propio del tipo de terror gore, que implica una cabaña en medio de un bosque, donde vimos, por ejemplo, desarrollarse cantidad, por ejemplo, de películas de Jason, que transcurren en cabañas en medio de un bosque. Bueno, el tipo lo traslada ahí y hace un tipo de terror escopo, en el sentido de que es un terror que no solamente está basado en quién va a morir o quién no va a morir. O sea, uno en una película de terror escopo, en la de Jason, en la de Freddy, uno sabe quién se va a morir. Pero el terror tiene que ver justamente en esas películas en no saber qué te va a mostrar, qué imagen extrema te va a mostrar. Y sin lugar a dudas, Anticristo es una película que juega todo el tiempo con imágenes muy extremas, que ponen muy incómodo muchas veces al espectador, imágenes muy gráficas, en donde von Trier, por ejemplo, recurre, como va a recurrir también después en Ninfomanía, y como recurrió antes en películas como Los Idiotas, al famoso sexo explícito. Ustedes saben que von Trier es un tipo que tiene una fijación con el sexo explícito. Él incluso llegó a fundar una productora donde se hiciera un porno, por así decirlo, más elaborado, más experimental. O sea, le interesa realmente la cuestión del sexo explícito. Más de una vez utilizó dobles de cuerpo para escenas pornográficas, y Anticristo no es la excepción. Y en Anticristo justamente se mezcla imágenes muy violentas con imágenes de sexo explícito. Y justamente mezcla, como les dije antes, ese terror psicológico, el terror que viene de la psicología de los personajes, con este terror muchísimo más gráfico que genera imágenes de shock. Además de todo, Anticristo es una película fuertemente incómoda y fuertemente claustrofóbica. Transcurre mayormente en espacios cerrados y además de todo tiene una característica, y es que durante la mayor parte del metraje solamente se ven dos personajes, que son William Dafoe y los personajes de William Dafoe y Charlotte Gainsbourg, que se llaman, encima no tienen nombre, se llaman él y ella en la película. Justamente lo que hace Anticristo también es recurrir constantemente a una suerte de imaginario religioso. Él y ella pareciera que estemos hablando de Adán y Eva y que estén fundando algo nuevo, una suerte de nueva sociedad, como de hecho se insinúa en la propia película. Y además de todo, el propio imaginario brutal de la película no solamente tiene que ver con el cine de terror, al cual, digamos, Lars von Trier lo dice abiertamente. Él le dedica esta película, entre otras cosas, no solamente a Andrei Tarkovsky, sino también al cine de terror, sino también con un imaginario medieval. O sea, muchas cosas que ven ahí que son absolutamente brutales en el film, que tiene que ver con automutilaciones, etcétera, etcétera, son cosas que, por ejemplo, pueden ver en muchas pinturas medievales que describían torturas o infiernos, etcétera, etcétera. O sea, digo, los tiempos medievales
es un tiempo de un arte sumamente cruel. Y en algún punto cuando uno ve Anticristo es como, como si uno se trasladara también en esos tiempos medievales con esas imágenes terribles que antes estaban en pinturas y ahí las pone directamente gráficamente frente a vos. E incluso hay una idea de un imaginario medieval en el sentido de que durante el medioevo no se hacía distinción entre lo real y lo, por así decirlo, lo celestial o lo infernal. O sea, entre lo real y lo metafísico, por así llamarlo. Y Anticristo hace algo muy similar, no haciendo distinción muchas veces entre lo real y lo alucinado, incluso justamente jugando con esta idea de no saber hasta qué punto si lo que estamos viendo es real o si lo que estamos viendo sale de la cabeza de un personaje. Si Anticristo en alguna medida relee el cine de terror, de un modo muy raro igual, porque algo que me había olvidado decir, Anticristo, es que si bien remite a dos tipos de estilos de terror, como el terror escopo o gore y el terror psicológico, hay que decir que una cosa interesante de la película es que por cuestiones que tienen que ver con resoluciones visuales, con aplicaciones, por ejemplo, de la cámara lenta o de estar mucho tiempo con una determinada imagen de shock, lo que hace Fontier de interesante en esa película es que anula el shock, o sea, te muestra algo terrible, pero al mismo tiempo lo mantiene mucho tiempo, pone una cámara lenta y de esta manera anula la cuestión choqueante que es originaria del cine de terror, o sea, en alguna medida subvierte las propias reglas del género como lo van a poder ver en el film. Si justamente Anticristo relee o hace relecturas del cine de terror, Melancolía es de un modo extraño y de un modo muy fondrieriano, por así decirlo, una película de cine catástrofe. Con la única diferencia de que si en el cine catástrofe lo que vemos habitualmente es una catástrofe que está por venir, personajes que tienen una chance mínima de vencer esa catástrofe y que finalmente, si al final en el último momento logran salvar o el planeta o una gran porción de la población, Melancolía juega con otra idea y es una película catástrofe donde la catástrofe es la destrucción del mundo y donde esa destrucción del mundo finalmente sucede. Esto que les estoy diciendo no es algo de nuevo que nos revela algún final sorpresivo, sino que esto te muestra al principio de la película. O sea, desde el principio de la película vos sabés que este mundo va a morir. O sea, que el planeta Tierra va a chocar contra un planeta muchísimo más grande, que es el planeta Melancolía, y va a destrozar ese planeta. Te lo muestra al principio y te lo muestra incluso con la música de Tristana y Isolda, con la maravillosa obertura de Tristana y Isolda que compuso Wagner. De hecho, Melancolía es también ante todo una película de choque. O sea, no solamente va a chocar un planeta gigante con el planeta Tierra, sino que también el tipo va a chocar dos personalidades, como la de Kirsten Dunst, que por cierto acá posiblemente tenga la mejor actuación de toda su carrera, y la de Charlotte Gainsbourg. O sea, va a chocar dos personalidades, una eminentemente melancólica, triste y otra más entusiasta. Va a chocar el discurso fatalista, que es el de Kirsten Dunst, con el discurso científico. Va a chocar también la tradición, por así decirlo, con el mundo subversivo de esa tradición. O sea, es una película que habla todo el tiempo, Melancolía es una película que habla todo el tiempo, constantemente, de lo pequeño, por así decirlo, del ser humano, porque el film está constantemente hablando sobre esta posibilidad de que toda una cultura, toda una tradición va a ser destrozada en un segundo por un solo planeta. Entonces que la película, digamos, lo remarca constantemente. O sea, el personaje de Kirsten Dunst, que es un personaje que sabe que el planeta va a chocar y que se va a destrozar todo, digamos, está vestida de novia y utiliza el vestido de novia para cosas que normalmente una novia nunca utilizaría, o sea, rompiendo cualquier tipo de tradición, burlándose de la tradición del casamiento, porque al fin y al cabo todo va a ser destrozado de un momento al otro, burlándose de cualquier teoría, de cualquier tipo de manifestación de la inteligencia. Y además de todo, es una película donde también va a chocar mucho la estética. Melancolía, al igual que Anticristo, por otro lado, es una película que va a oscilar muchísimo entre una estética hiperestilizada, muy bella, por así decirlo, con una estética de la cámara en mano absolutamente anárquica. Y en algún punto lo va a chocar las dos, va a colisionar las dos, para provocar justamente este efecto de contraste y de choque
el choque permanente. Si Anticristo es una película que von Trier hace desde la depresión más absoluta, Melancolía es una película que surge justamente a partir de una anécdota o a partir de una teoría que escuchó en realidad von Trier de su propio psicólogo, que le decía que la gente melancólica actúa frente a la catástrofe, la sensación de catástrofe con muchísima más tranquilidad. Porque como la persona melancólica, pesimista, tiende a esperar siempre lo peor, cuando lo peor viene, simplemente se resigna de modo, hasta se diría, feliz, si se quiere, a esa desgracia que va a venir. Y un poco justamente el personaje de Kirsten Dunst, una de las cosas más fuertes que tiene la película, es cómo ella recibe, hasta con cierta felicidad, la posibilidad de que el mundo que ella se construyó, que es ese mundo melancólico, donde todo se cae a pedazos, etcétera, etcétera, va a ser finalmente apoyado, por así decirlo, con el destino que tendrá la humanidad. Por eso les decía que es una suerte de pesadilla feliz, donde una persona de pronto, uno como espectador a veces tiende a ponerse del lado de Kirsten Dunst y tiene a recibir ese desastre final con cierta rara sensación de felicidad. Es muy hábil lo que hace la película en ese sentido y tiene un final absolutamente impresionante, de nuevo con la música de la obertura de Tristana y Isolda de Wagner de fondo, que produce un efecto muy impresionante. El caso de Ninfómana es uno de los casos más fuertes que hizo von Trier en toda su carrera, quizás el más fuerte en el sentido de la provocación que hizo. Ninfómana es una película que tiene muchísima historia ya antes de que el film siquiera se estrenara. Por empezar, se trata de una película que en su duración original dura 5 horas y media y está dividida en 2 volúmenes, donde cuenta la historia de esta ninfómana protagonizada por Charlotte Gainsbourg. Si von Trier siempre fue alguien afecto al sexo explícito, Ninfómana es una película que está absolutamente lleno del mismo y que de hecho adelanta justamente la cantidad de sexo que va a haber desde el propio título, que es Ninfómana. Si como dijimos anteriormente, Anticristo releía el cine de terror, Melancolía en alguna medida relee el cine de catástrofe, Ninfómana puede decirse que también relee el relato erótico, o el cine erótico, incluso el relato erótico ya llevado al ambiente literario. Sí, es verdad, Ninfómana, al igual que los relatos más conocidos de la literatura erótica, sea esto, digamos, libros como Juliet o Justine del Marqués de Sade, o La historia de O de Pauline Regué, o dentro de lo que es el cine, El Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima, son películas que constantemente hablan, o sea, parece que están hablando de sexo, pero en realidad antes que hablar de sexo terminan hablando de la muerte. O sea, Ninfómana, como los relatos de Sade, como Crash de Cronenberg, por ejemplo, son películas que juegan justamente a esta idea de estar hablando de sexo, cuando en realidad de a poco y progresivamente lo que terminan hablando es de la muerte. Porque justamente, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a experimentar con el placer, empiezan a experimentar entre los límites entre el dolor y el placer. Finalmente, cuando ya probaron todo, es el dolor una forma de placer en sí mismo, y obviamente la multiplicación del dolor va terminando justamente con la aniquilación del cuerpo. Ninfómana juega para este lado, pero al mismo tiempo hace cosas que subvierten, por así decirlo, el relato erótico tradicional. En principio, la idea de von Trier con Ninfómana es naturalizar, si se quiere, la cuestión de mostrar sexo en el cine. O sea, ¿qué es lo que va haciendo Ninfómana? Ninfómana va multiplicando las escenas de sexo. Una detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra. En vez de proceder como el relato erótico convencional, que es hacer un relato en el cual existan 2 o 3 escenas de sexo y anticipar el sexo todo el tiempo hasta que finalmente viene. En el caso de Ninfómana, el sexo aparece desde un principio, se manifiesta incluso en forma muy incómoda ya desde el principio. Se muestra de un modo absolutamente crudo. Y claro, cuando vos ves una multiplicación de escenas de sexo, una detrás de la otra, el sexo pierde o se despoja de su característica erótica para tener simplemente características dramáticas. O sea, uno empieza viendo Ninfómana
Y de pronto el sexo ya deja de ser algo erótico en sí mismo para ser una característica dramática de decir, bueno, estoy utilizando el sexo para esto, ahora lo utiliza para esto, y fíjate lo que pasa con la pareja en tal o cual instante. La película justamente lo que hace es lo siguiente. Narra la historia de una mujer que está destruida físicamente, que es encontrada en la calle por otro personaje. Esta mujer en cuestión es Charlotte Gainsbourg. Y Charlotte Gainsbourg empieza a contar a la persona que lo rescató, que la rescató de esta situación, le empieza a contar justamente acerca de su situación y de su vida. Más de una vez la propia película pone en duda que todo lo que esté contando esta mujer sea totalmente real. Y mientras ella cuenta, sucede algo interesante, porque de nuevo, como les dije anteriormente, en la trilogía de von Trier ocurre más de una vez una oposición entre el discurso religioso y el discurso científico. O sea, en Anticristo está, por un lado, el discurso religioso medieval que tiene Charlotte Gainsbourg, opuesto al de su terapeuta. En Melancolía está la tradición religiosa del casamiento, un casamiento católico, con el discurso científico de Sutherland, del personaje de Kiefer Sutherland, que trae un discurso mucho más científico y racionalista. Y en el caso de Ninfómana estará, por un lado, dos personajes, que como el de Charlotte Gainsbourg, que es la ninfómana, y el de Stellan Skarsgård, que es la persona que la acoge a ella, que se declaran los dos ateos, pero al mismo tiempo que se declaran ateos, pareciera ser en algún momento la relación entre una confesora y un sacerdote, que tratan de hacer todo lo que pueden porque ella no solamente cuente todo lo que pasó, sino en alguna medida tratar de racionalizarlo. Tratar de ver por qué se comporta de esa manera. El personaje de Stellan Skarsgård es un tipo que está todo el tiempo relacionándolo con el mundo natural, con el mundo de los animales, diciendo, bueno, te comportaste así, como los animales se comportan de este otro modo. Racionalizarlo en todo, incluso en formas geométricas y matemáticas. Y como siempre sucede, al menos en esta trilogía de von Trier, ese discurso científico es inmediatamente destrozado por las propias acciones de los personajes que no se terminan de entender. La película, por otro lado, Ninfómana, también tiene algo, y es un raro tipo de humor. O sea, hay algo que es medio inquietante con von Trier, y es que en el fondo, cuando uno va viendo sus películas, te vas dando cuenta que hay un humor subterráneo, subyacente ahí adentro. Sucede en Anticristo, para muchos la dedicatoria final de Anticristo, el Anticristo, la dedicatoria está hecha a Tarkovsky, que si ustedes ven el cine de Tarkovsky y ven el cine de Anticristo no tiene nada que ver, y para algunos resulta una especie de chiste negro al final. Melancolía tiene también su humor, sobre todo por las contestaciones irónicas de Kirsten Dunst. Y Ninfomanía, que incluso dentro de todo ese relato que es, como van a poder ver, absolutamente terrible por donde se lo vea, también hay momentos que tienen un humor muy extraño, como por ejemplo una escena que tiene que ver con Uma Thurman y que no se las quiero adelantar demasiado, pero se van a encontrar con una película sumamente incómoda que tiene momentos extrañamente cómicos. O sea, por alguna razón hay momentos donde verdaderamente hay momentos de una comedia irónica. Cualquiera de las tres películas son films que están hechos justamente para diferenciarse de todo lo visto anteriormente. Hay una vieja frase que decía Antonioni, y es que él nunca quería hacer una película que yo hubiera visto. En alguna medida, lo interesante de Lars von Trier es que es un cineasta obsesionado con hacer un tipo de cine que no se haya visto hasta ese momento. Podrá gustar más o menos, pero claramente lo de él no es un cine que se vea todos los días. Justamente por eso es una buena oportunidad por ver estos tres films. Ninguno de estos tres fueron debidamente estrenados en las salas argentinas, así que les recomendaría que los aprovechen, incluso que aprovechen a ver ese tour de force tremendo que es Ninfómana, y que incluso también a su modo es una suerte de tour de force bastante fuerte Anticristo, pese a que su duración es un poco menor, dura 1 hora 40. Y en el caso de Melancolía, para muchos se trata de la mejor de las tres películas. Para mí incluso es la más bella visualmente, la más creativa visualmente, y aquella también donde mejor funciona este tipo de humor subterráneo.
Es también hasta ahora la última noticia que se tiene de von Trier. En este momento este hombre está haciendo una serie, que vaya a saber uno en qué va a terminar resultando. Y veremos si en algún momento podremos ver concretado su proyecto de Washington, para así poder terminar de cerrar su trilogía sobre Norteamérica. Por lo demás, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos estaremos viendo en el próximo podcast.